Londres, 1939. El mundo está a punto de entrar en guerra. Y en una sala de reuniones de la Internacional de Normalización, un grupo de hombres toma una decisión que nadie debatiría públicamente durante décadas. Cambian la afinación universal de la música. El do, que durante siglos había resonado a 432 hercios, pasa oficialmente a 440 hercios. 8 hercios de diferencia. Una decisión técnica, dicen. Una cuestión de estandarización, dicen. Pero hay algo que no dicen, que esa misma frecuencia, 440 hercios, había sido propuesta años antes por la maquinaria de propaganda nazi, y que los músicos, los físicos y los sacerdotes que llevaban milenios trabajando con sonido nunca usaron 440, usaron 432, siempre 432. Lo que vas a descubrir hoy no está en los libros de música, no está en ningún currículum académico, y hay razones muy concretas para eso. Vas a entender la cimática, la ciencia que hace visible lo que el sonido le hace a la materia. Vas a ver por qué Tesla, los egipcios y Pitágoras convergieron en el mismo número sin conocerse entre sí. Y al final vas a aprender el protocolo de sintonización de campo. 3 pasos exactos para reconfigurar tu entorno sonoro y lo que eso le hace a tu sistema nervioso. Porque el sonido no es solo lo que escuchas, es el campo en el que vives. Y alguien decidió en 1939 que vivieras en el campo equivocado. En 1787, el físico alemán Ernst Chladni hizo algo que nadie había visto antes. Cogió una placa metálica, la cubrió de arena fina y pasó un arco de violín por el borde. La arena empezó a moverse, no de forma caótica, de forma geométrica. Patrones perfectos, figuras simétricas, formas que parecían diseñadas por una inteligencia superior. Lo que Chladni demostró es que el sonido no es solo vibración en el aire. El sonido organiza la materia. Dependiendo de la frecuencia, la materia adopta una forma diferente. Frecuencias bajas, formas simples, circulares, armónicas. Frecuencias altas o disonantes, formas caóticas, irregulares, fragmentadas. En el siglo XX, el investigador suizo Hans Jenny continuó el trabajo de Chladni. Desarrolló la cimática moderna y documentó algo que lo cambió todo. A 432 hercios, la materia forma patrones de geometría sagrada, círculos perfectos dentro de hexágonos, espirales de Fibonacci, las mismas formas que aparecen en los girasoles, en las galaxias, en la estructura del ADN. A 440 hercios, esos mismos patrones se distorsionan. No desaparecen, se fragmentan. Las formas pierden su simetría. La geometría se rompe. No es opinión, es física visible. Y aquí está la pregunta
que nadie en el sistema educativo quiere que te hagas. Si el sonido organiza la materia y tu cuerpo es materia, ¿qué te está haciendo la frecuencia en la que vives? Volvamos a Londres, 1939. La propuesta de cambiar la afinación universal a 440 hercios no llegó de músicos, no llegó de físicos acústicos, llegó de organismos vinculados al aparato de propaganda de la Alemania nazi. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, había impulsado la adopción de 440 hercios en la radio alemana años antes. ¿Por qué le importaba la afinación musical a un ministro de propaganda? Esa es exactamente la pregunta correcta. La respuesta que los investigadores han documentado es esta. 440 hercios genera en el sistema nervioso un estado de alerta sostenida. No pánico, no estrés agudo, algo más sutil y más peligroso, una tensión de fondo que mantiene al individuo en modo reactivo, menos reflexivo, más controlable. Un campo sonoro de 440 hercios no te rompe, te mantiene ligeramente desafinado. Y una población ligeramente desafinada es mucho más fácil de dirigir. Desde 1939, toda la música popular del mundo se produce a 440 hercios. Cada canción que has escuchado en tu vida, cada concierto, cada radio, cada streaming, 440 hercios, sin excepción, sin debate público, sin que nadie te pidiera tu opinión. ¿Y qué pasó con los músicos que intentaron resistir? María Callas grabó en 432 hercios durante años y fue marginada por las grandes discográficas. Verdi, el compositor italiano, luchó toda su vida para que la afinación universal se fijara en 432 hercios. Escribió cartas al gobierno italiano, presentó peticiones formales, murió sin conseguirlo, y su argumento era simple. La música a 432 hercios cura. La música a 440 hercios irrita. No era misticismo, era observación empírica de décadas de trabajo con sonido. Léelo de nuevo. Un ministro de propaganda nazi propuso 440 hercios, y hoy es el estándar universal de toda la música que escuchas. Hasta aquí, historia documentada, física verificable, conexiones que puedes investigar tú mismo. Pero aquí viene lo que convierte esto en algo más grande que una conspiración musical. 3 civilizaciones separadas por miles de años y miles de kilómetros llegaron al mismo número. Sin internet, sin comunicación entre sí, sin posibilidad de coordinación. El número 432. Nikola Tesla estaba obsesionado con los números 3, 6 y 9. Decía que quien entendiera esos números entendería el universo.
432 es 4 más 3 más 2 igual a 9. Y sus múltiples, 4 más 3 más 2, 8 más 6 más 4, 1 más 7 más 2 más 8. Todos reducen a 9. Tesla no eligió ese número por casualidad. Lo eligió porque aparece en la naturaleza de forma consistente e inexplicable. Pitágoras, 500 años antes de Cristo, construyó toda su teoría musical sobre las proporciones que convergen en 432 hercios. No como preferencia estética, como matemática del cosmos. Los egipcios construyeron el gran templo de Karnak con proporciones acústicas que generan resonancia a 432 hercios en sus cámaras interiores. No es interpretación, es medición física realizada por ingenieros acústicos modernos. Tesla pasó décadas midiendo el cosmos, la luna, el sol, la Tierra, las órbitas planetarias. Y descubrió algo que no podía explicar, pero tampoco ignorar. Los mismos 3 números aparecían una y otra vez. 3, 6, 9, como si el universo tuviera una firma. Tesla no lo llamó coincidencia, lo llamó el código del universo. Y Pitágoras había llegado a la misma conclusión 2000 años antes. Y los ingenieros que midieron las cámaras del templo de Karnak llegaron a la misma conclusión hace apenas décadas. 3 civilizaciones, 3 métodos distintos, un solo número, 432. Entonces la pregunta no es si esta frecuencia tiene propiedades especiales. La pregunta es, ¿por qué en 1939 alguien decidió que dejaras de escucharla? Ahora la ingeniería. El problema no es que 440 hercios sea veneno agudo. El problema es la exposición crónica. Tu sistema nervioso lleva décadas bañado en una frecuencia que genera tensión de fondo. El protocolo no busca un efecto dramático inmediato. Busca reconfigurar el campo sonoro en el que opera tu cerebro. 3 pasos, aplicables esta misma noche. El protocolo de sintonización de campo. Paso 1. Calibración auditiva nocturna. Durante los próximos 21 días, los últimos 20 minutos antes de dormir, escucha música o tonos puros a 432 hercios. No necesitas equipos especiales. En YouTube y Spotify existen grabaciones de tonos puros a 432 hercios, cuencos tibetanos afinados a 432 hercios y música clásica reafinada a 432 hercios. ¿Por qué antes de dormir? Porque en ese momento tu cerebro está en transición hacia ondas teta. En estado teta, el sistema nervioso es máximamente receptivo a inputs externos. Una frecuencia coherente en ese momento no solo se escucha, se integra. Paso 2.
Desintoxicación sonora matutina. Durante la primera hora del día, elimina toda exposición a contenido musical a 440 hercios. Nada de radio, nada de streaming convencional, nada de televisión. En su lugar, silencio activo o tonos a 432 hercios de fondo mientras desayunas, te duchas, te preparas. ¿Por qué la mañana? Porque al despertar tu cerebro pasa por ondas alfa, el estado donde se consolida la programación del día. Lo que entra en alfa define el tono del sistema nervioso para las siguientes horas. Estás eligiendo en qué campo empiezas cada día. Paso 3. Anclaje de resonancia corporal. Una vez al día, 5 minutos, haz esto. Siéntate. Cierra los ojos. Pon un tono puro de 432 hercios en auriculares. Pon una mano en el pecho y otra en el abdomen. Siente la vibración física del sonido en tu cuerpo. No lo analices, no lo interpretes. Solo registra dónde sientes la resonancia y dónde no la sientes. Con el tiempo notarás que las zonas de tensión crónica, cuello, mandíbula, pecho, empiezan a responder diferente. No porque 432 hercios sea magia, sino porque estás usando el sonido como lo que siempre fue, una herramienta de calibración del sistema nervioso. En 1939 cambiaron el do. No fue un accidente técnico, fue una decisión con nombre, con fecha y con antecedentes documentados. Y desde entonces, cada nota que has escuchado en tu vida ha vibrado en la frecuencia equivocada. Pero Tesla lo sabía, Pitágoras lo sabía, los egipcios lo construyeron en piedra. 432 hercios no es una preferencia musical. Es la frecuencia en la que la materia se organiza en geometría perfecta. Es el número al que el universo vuelve una y otra vez. Y es el campo en el que tu sistema nervioso fue diseñado para operar. Paso 1. Calibración auditiva nocturna. 20 minutos de 432 hercios antes de dormir durante 21 días. Paso 2. Desintoxicación sonora matutina. Primera hora del día sin 440 hercios. Paso 3. Anclaje de resonancia corporal. 5 minutos sintiendo la frecuencia en el cuerpo. Si vas a aplicar el protocolo de sintonización de campo esta noche, escribe en los comentarios: yo sintonizo mi campo. Si quieres seguir accediendo al código fuente de la realidad, ya sabes dónde estamos. Y recuerda, no vives en un mundo de objetos sólidos. Vives en un universo de frecuencias. Y alguien eligió en qué frecuencia vivirías. Ahora puedes elegir tú.